en clases anteriores ya revisamos que las preguntas que empiezan con auxiliar se responden sí o no. Pero, ¿qué pasa con las preguntas que se empiezan con la question word? Entonces, ahí tengo que responder a la question word. Y muy importante, aquí empieza esa diferencia entre cuando se utiliza did y cuando se utiliza el verbo to be en pasado. Muy, muy sencillo. Cuando estamos utilizando el auxiliar did, es cuando estamos empleando o queremos utilizar acciones. Si te das cuenta, aquí es grow up, crecer, do, hacer, come, venir, become, volverse o convertirse. Todas son acciones. Aquí, con la excepción de born, que es nacer, todo lo demás es estar en un lugar o si eras algo, ¿no? Que son adjetivos, lugares, profesiones, etcétera, ¿vale? Aquí la única acción que aplicaría para verbo to be es nacer, pero todo lo demás es verbo to be, adjetivos, trabajos, lugares. Si estabas en X lugar, es verbo to be. Si es acción, se utiliza did. Vemos el ejemplo. Where did you grow up? ¿Dónde creciste? Esa es la pregunta ya formulada con el auxiliar did y aparte empieza con una question word. Entonces tengo que responder a la question word. En este caso es ¿dónde? Where did you grow up? Ah, pues yo crecí en Texas. Entonces es un verbo irregular, se busca la forma y lo formulamos en pasado. I grew up. Aquí puedo ver varias respuestas de qué hice, pues, el trabajo. ¿Cuándo? Pues, hay que responder a la question word. Why siempre se responde con because y vemos que la oración ya está formulada en pasado simple, en afirmación. Lo mismo para el verbo to be. ¿Dónde naciste? Pues hay que responder en Dallas. ¿Cuándo? En 1982. Pregunta de la edad. Esto ya lo vemos desde el presente. I am y el número. Pues es en pasado. Ah, pues yo tenía en el 2000, I was 18, ¿no? Es un ejemplo aquí, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia. Con did normalmente son verbos, acciones. Y con verbo to be estamos empleando un montón de cosas. Adjetivos, trabajos, lugares, todo lo demás que no es un verbo, ¿vale? Entonces, eso es lo que estamos haciendo en este ejercicio. Aquí vemos más a detalle cómo se responde una pregunta con el did, ¿no? Vemos que está la question word, cuando, aquí ponen 10, hace 10 años. Y la estructura, siempre tengo que poner la atención a la pregunta, porque ahí está la respuesta. ¿Cuándo te mudaste? Esta parte va a ser clave para empezar mi respuesta. I moved, me mudé. ¿Uh? Entonces, esa parte es clave para empezar a formular nuestras respuestas. Tengo que ver la pregunta y después empezar a formularla desde ahí. Ahí está la clave. El mismo caso para el verbo to be. Where were you born? ¿Dónde naciste? Pues ahí está la clave. Were you born? ¿Dónde nací? Ah, pues I was born. Casi utilizo la información que está en la pregunta y después solamente complemento respondiendo a la question word, que en este caso fue where. ¿Dónde? En Argentina. Poniendo atención a ese pequeño tip que acabamos de ver, vemos las preguntas, acabo de regresar aquí a la diapositiva para enfocarme más en esa parte, ¿no? O sea, lo que utilicen en la pregunta es lo que voy a empezar a utilizar en mi respuesta. Vemos aquí, when did you come to Los Angeles? ¿Cuándo viniste a Los Ángeles? O ¿cuándo llegaste a Los Ángeles? Esto está el verbo normal, entonces en la respuesta, con eso voy a empezar a elaborarlo. I came. Ahí esta es la primera parte que voy a estructurar. I came to Los Angeles. No siempre va a aplicar. El primer caso vimos que sí aplicó, ¿no? Where did you grow up? ¿Dónde creciste? Ah, pues yo crecí en tal lado. Pero vemos que en esta pregunta, what did your father do? Y why did you become? Se pueden utilizar otros verbos y es totalmente válido. Entonces recuerda, con did son acciones. Con verbo to be, todo lo que no es acción. Primer ejercicio, tengo que unir la respuesta de acuerdo a la pregunta, ¿no? Por ejemplo, número 1, where were you born? ¿Dónde naciste? Pues tengo que buscar una respuesta que empate con la pregunta. ¿Dónde naciste? Sería algo que y me indique ya sea un lugar o el verbo to be. Aquí solamente están indicando el lugar, entonces in Hiroshima, Japan. Para las demás yo tengo que poner mucha atención en cómo se estructura para poder escoger la respuesta. Por ejemplo, en el número 2, where did you grow up? ¿Dónde creciste? Pues voy a utilizar
la respuesta tendría que estar formulando algo similar. Por ejemplo, la de I grew up in Tokyo. Pues así vas escogiendo las respuestas para estas preguntas. En el ejercicio 7 tenemos aquí una serie de preguntas donde nosotros vamos a elegir si se formula con verbo to be o si se formula con did. Aquí es muy sencillo. Si es una acción, se utiliza el did. Y si es alguna otra cosa, ya sea sobre nacer o un trabajo, o un lugar, estar en un lugar o estar en un sentido, en un sentimiento, un adjetivo, entonces utilizaría verbo to be, pero tú tienes que ver cuál hay que utilizar, ¿no? Por ejemplo, aquí ya la número 1 ya está resuelta, habla sobre la acción nacer, entonces es were you born here, naciste aquí, yes I was, no I wasn't. Aquí estamos utilizando el verbo grow up, que es crecer, entonces es una acción, por lo tanto se utilizaría el verbo, bueno, el auxiliar, perdón, did. Did you grow up in a big city? Creciste en una gran ciudad y mi respuesta sería, de como crecí en la Ciudad de México, pues sería, en mi caso, sería pues, yes I did, ¿no? Y ya está. Vas viendo cada pregunta y la vas respondiendo.